Buenas tardes, estimado público, estimados presidentes de las diferentes organizaciones públicas y privadas, estimados y estimadas rectoras y rectores de universidades públicas y privadas, estimados empresarios independientes, estimados colegas planificadores, estimados estudiantes a nivel de pregrado, posgrado y a nivel doctoral. Les hablo una vez más el doctor Pastor Rangel, desde Puerto Ordaz, Estado Bolívar, Venezuela, profesor titular de la Universidad de Guayana. Tengo el privilegio de grabar en la tarde de hoy el video 696, referente al contexto de la planificación. ¿Por qué es importante analizar el contexto de la planificación en cualquier organización pública y privada? Porque la planificación no se aplica de una manera al azar. La planificación no se desarrolla haciendo planes de una manera filosófica. Los planes o la planificación se aplican dependiendo del contexto de la planificación donde se desenvuelve la empresa o la organización. Porque el contexto de cualquier empresa varía, hay cambios radicales, hay cambios constantemente. Entonces la planificación hay que adaptarla a esos contextos, a esos cambios que siempre están presentes, que siempre van a incidir en el desarrollo positivo de la organización, que siempre va a incidir en el logro de los objetivos y metas de la organización. Ese contexto que muchas veces no se analiza, no se estudia. Por eso es que es importante que la alta gerencia siempre esté analizando para poder aplicar la planificación el contexto interno y externo. Quiere decir que cuando se analiza el contexto interno, hay que ver con qué recursos financieros cuenta la empresa o la organización, cuál es la calidad o la preparación que tiene el recurso humano, cuáles son los programas y proyectos que se pueden desarrollar en un momento determinado para que la organización pueda tener éxito, cuáles son esos objetivos que en verdad hay que priorizar para que se puedan desarrollar en un momento determinado. Ese es analizar el contexto interno. ¿Para qué? Para tomar decisiones, para aplicar las verdaderas estrategias que sean idóneas para el logro o el avance de la empresa o de la organización. Ese contexto hace que la planificación pueda actuar, que la planificación de una manera metodológica pueda desarrollar su propio proceso, porque desarrollar un proceso de planificación en cualquier empresa, en cualquier organización, no es aplicar un modelo ya existente de planificación, no es aplicar teoría filosófica de los planificadores, sino desarrollar su propia planificación. Porque la planificación, como siempre lo he hecho referencia, es un pensamiento crítico, es un pensamiento analítico, es un pensamiento que, que está en la parte intelectual del gerente o de la alta gerencia, pero siempre pensando cuál sería ese proceso de planificación. Por eso es que analizar el contexto interno es el punto de partida para entender y comprender el contexto externo donde se mueve la organización o la empresa. Porque las organizaciones funcionan como un sistema abierto. Ninguna organización, lógicamente, no puede funcionar como un sistema cerrado. Funciona como un sistema abierto porque se prepara para dar respuesta al entorno. ¿Qué quiere el entorno? ¿Cómo quiere ese producto? ¿Cómo quiere que se le dé, verdad, esa satisfacción que necesita como, como cliente o como sociedad que le puede dar la empresa o que le puede dar la organización? Porque Salud es una empresa
es una empresa pública, pero salud presta un servicio a la comunidad. Ahora, ¿qué calidad es el producto? Si tiene buenos médicos, si tiene equipo, si tiene los insumos. Por eso es que el concepto se estudia para poder aplicar el proceso de la planificación. No se puede aplicar un proceso de planificación en cualquier empresa pública y privada si no se conoce de una manera pertinente el contexto del entorno, tanto interno y externo, que va a permitir cuál sería el modelo que hay que aplicar para que esa organización pueda tener éxito. Porque no hay que dudar, el contexto es un entorno dinámico, es un entorno cambiante, es un entorno que siempre está sometido a esos cambios inesperados. Por eso es que el contexto de la planificación juega un papel importante, porque por intermedio de la planificación se diseñan estrategias, se diseñan alternativas, se diseñan acciones de cómo actuar para que la organización pueda lograr sus metas y objetivos en un momento determinado. Conociendo la realidad interna, conociendo la realidad externa, indudablemente haciendo un análisis situacional, puede ser en este caso aplicando una herramienta de planificación como es la matriz FODA. Se estudian las fortalezas que pueda tener la organización en cuanto desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista financiero, desde un punto de vista de la preparación de recursos humanos. Es importante conocer cuáles son esas debilidades que puede tener la organización. A lo mejor no tiene una excelente infraestructura, a lo mejor no tiene desarrollada una alta tecnología, pero es importante analizarlo porque eso da los criterios para que se pueda aplicar la planificación y se pueda definir cuál es el rumbo que debe seguir dicha organización. Indudablemente que aplicando esta herramienta de planificación tan importante como es la matriz FODA, se puede ver en el entorno externo cuáles son esas oportunidades que le ofrecen, cuáles son esas amenazas que le pueden traer en un momento determinado a la organización, de manera que hay que analizar tanto interno y externo para que entender y comprender cuál sería el verdadero contexto de la planificación que hay que aplicar en una empresa o en una organización. Por eso es que el análisis del entorno es fundamental. Necesariamente el contexto de la planificación tiene una visión prospectiva, porque lo que le interesa es conocer hacia dónde va la organización, cómo llegar a ese punto B, cuáles serían esos escenarios futuristas que tiene que desarrollar, en este caso pensar prospectivamente cómo sería su tecnología avanzada para poder competir, cómo sería ese talento humano que está involucrado con el proceso productivo, cuál sería esa involucración y cuál sería en verdad su grado de participación en el mercado para dar respuesta a una determinada satisfacción. Por eso es que esta herramienta de planificación es una estrategia que hay que partir para poder entender el futuro de tu organización. El proceso de la planificación no está basado en el presente. El proceso de la planificación está basado en comprender y entender el futuro de dicha organización. Las organizaciones, como siempre lo he repetido en otras oportunidades, no les importa el presente. Puede ser que la alta gerencia, conjuntamente con el presidente de la organización, están preocupados cuál sería el futuro de dicha organización, cuáles serían esos obstáculos que se van a presentar en el camino que tiene que disipar para que la organización o la empresa pueda marchar. Es pensar y visionar, ver de una manera visionaria cómo sería la empresa entre 15 o 20 años. Por eso es que es importante, para aplicar ese contexto de la planificación, que la alta gerencia tenga una visión holística. Muchas veces, lo he también explicado, la alta gerencia
no, la mayoría de ellos no tienen una visión holística. El presidente de una organización, la mayoría de ellos no tienen una visión holística. ¿Por qué no tienen una visión holística? Porque se encierran en su mundo sin ver cuál es el comportamiento que tiene la organización en un momento determinado y sin analizar cuál sería el futuro de la organización. Se convierten en gerentes o presidentes de una organización de una manera mecánica. El buen gerente, el buen presidente desarrolla una visión holística para entender toda la estructura organizativa de la organización, para entender el funcionamiento de la organización en su parte interna y para entender cómo puede actuar externamente para dar respuesta a la demanda en un momento determinado de ciertos clientes o de la sociedad misma. Por eso es que es importante que los gerentes tengan conocimiento. Por eso es que es importante que los gerentes puedan hacer seguimiento de cuál es el comportamiento que tiene la organización donde él toma parte en la sociedad. Es conocer, por eso es que se sugiere que los gerentes estén en contacto con los clientes, que estén en contacto con la sociedad para escuchar cómo es ese producto, cómo es esa satisfacción que está dando la empresa hacia ellos, si se siente bien, cómo sería mejorar, porque nada sirve o nada funciona bien si ese proceso de la planificación o ese contexto de la planificación se aplica, si no se tiene el basamento de cómo marcha la organización en un momento determinado. Por eso es que sí es importante conocer con profundidad el funcionamiento de dicha organización, conocer con profundidad cuáles serían los obstáculos que siempre se van a presentar para disipar en un momento determinado. El contexto de la planificación define en sí la actuación de la empresa. El contexto de la planificación, una vez que maneja con claridad la parte interna, conoce muy bien y conoce muy bien la parte externa, aplica la planificación estratégica como herramienta fundamental para que la organización pueda alcanzar los objetivos previstos que espera de acuerdo a las circunstancias de oportunidades que requiere la sociedad. Necesariamente es importante que el personal esté preparado. Es importante que los gerentes entiendan que que la sobrevivencia de la organización de la empresa depende de los clientes, depende de la sociedad. Si no hay a quien darle una respuesta, ya sea la sociedad, a los clientes, indudablemente que la organización no se justifica y puede desaparecer. Cuando hay visión, cuando hay crecimiento, la alta gerencia se preocupa es para que buscar aquellas herramientas sólidas para que la organización no se paralice, para que la organización siempre funcione, para que la organización esté siempre presta a dar respuesta a lo que requiere la sociedad, a lo que requieren los clientes. Quiero decir con todo esto que cuando se desarrolla un plan estratégico sin conocer muy bien el contexto interno de la organización, puede traer muchas consecuencias, que en primer lugar ese plan estratégico no tenga validez. En segundo lugar, que ese plan estratégico no se cumpla, no se ejecuta. Lo importante para la formulación del plan estratégico es conocer perfectamente el funcionamiento de la organización y cuáles son sus programas y proyectos que tienen en ejecución y de nuevos programas y proyectos que esperan llevar a la práctica para que la organización amplifique su capacidad de dar respuesta a la sociedad o al mercado o a los clientes en un momento determinado. De manera que ninguna organización, ninguna empresa tiene éxito si no se autoconoce en primer lugar, si no
maneja con claridad el funcionamiento de la organización. Porque una vez que todos los gerentes, tanto la alta gerencia como la gerencia media, la gerencia operativa, tengan un alto conocimiento, tengan la plena seguridad que el concepto de la planificación se puede desarrollar, se puede aplicar un nuevo modelo de acuerdo a las circunstancias que presenta el entorno y a las circunstancias que presenta la empresa internamente. Ese contexto de la planificación que se puede aplicar una vez conociendo toda esta realidad puede ser un modelo de planificación, un modelo estratégico para, para actuar de manera mejor, dando respuesta a la sociedad, a los clientes. Ese contexto va a permitir una seguridad, un grado de pertenencia por parte de todos los gerentes, de estar más involucrados y participar con más confianza, con más efectividad en el logro de los objetivos y metas de la organización. Cuando los gerentes tienen claro esto, siempre van a pensar en esa visión prospectiva de dicha organización. ¿Cómo se verá la organización dentro de 20 años, por ejemplo? En la parte tecnológica, en la parte productiva, en la parte financiera, en la parte de recursos humanos, etcétera. ¿Cómo se verá dentro de 20 años? Por eso es que esa visión prospectiva se traduce en el futuro en una planificación prospectiva o una planificación en sí futurista para que todos puedan mirar hacia el futuro en cada ámbito donde está involucrada dicha empresa. De manera que el contexto de la planificación tiene en sí ese análisis retrospectivo de cómo ha funcionado la organización, cómo funciona actualmente y cómo funcionaría en el futuro. Esto es, conociendo muy bien, esto facilita aplicar el proceso de la planificación, ya sea haciendo un plan estratégico, ya sea haciendo un plan de contingencia. Eso depende a los cambios que pueda estar viviendo la organización en ese momento, o hacer un plan estratégico para dicha organización, porque ya hay una base sólida, ya hay un fundamento de planificación que da las directrices para que se pueda hacer el plan estratégico como herramienta fundamental para que la organización pueda tener éxito, no solamente en el mediano plazo, sino en el largo plazo. Ese contexto de la planificación, repito, está basado en ese análisis situacional, en ese análisis reflexivo que se hace de la organización internamente y externamente. Porque esa base sólida, como le acabo de decir, va a permitir para hacer el plan estratégico de dicha organización. En conclusión, el contexto de la planificación da las pautas, da las directrices, da ese basamento de planificación para que se pueda hacer el plan estratégico, para que se puedan tomar las mejores decisiones, para que los gerentes estén preparados para disipar todos aquellos nuevos críticos que se presentan en el camino para llegar al futuro de dicha organización. Ya hay una preparación, ya hay una base, porque también hay un basamento de la planificación estratégica, en este caso, para ser aplicada en el logro de los objetivos y metas, más que todo a mediano y largo plazo. Espero que con esta pequeña reflexión del contexto de la planificación sirva para pensar, usted como presidente, usted como gerente, de conocer muy bien su organización internamente, como el entorno, ah, como el entorno, dependiendo de las circunstancias de su participación en el mercado, dando respuesta en ese entorno a determinados clientes y a determinada sociedad. Espero que con estos tips sirva de reflexión y fundamento para entender que sin la aplicación o sin el conocimiento del contexto de la planificación, es imposible
ya sea aplicar un modelo de planificación estratégica a cualquier empresa, cualquier organización, inclusive para la formulación del mismo plan estratégico o puede ser un plan de contingencia o un plan de acción. Muy buenas